con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Esta es la historia de dos bebés que por un error del destino fueron cambiados al nacer. Uno de familia rica y el otro pobre. Como dicen por ahí, uno nació con estrella y el otro estrellado. El pobre se fue con los ricos y el rico con los pobres. Hasta ahí todo era normal. Al pobre lo llamaron Brian y al rico Andrés. Brian Galindo quiere tenerlo todo. Un día me voy a bañar en un baño bien grande, lleno de hembras y de trago y con un jacuzzi como en las películas. Andrés Ferreira, un poderoso millonario, atractivo e inteligente. Un hombre 10, ¿qué digo? 11, 12. Tiene todo lo que quiere. Lo que Andrés no sabe es que su vida cambiará del cielo a la tierra. ¿Qué podría cambiar la vida de estos dos hombres? La verdad de la mujer que los confundió cuando eran niños. Es que su hijo Andrés no es realmente su hijo. ¿Qué es más fácil? ¿Pasar de rico a pobre o de pobre a rico? Hasta el día que lo pierde. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. B2 Gold, minería responsable. Tenemos como meta sembrar 160.000 árboles, tanto en la ribera del río Mico como San Miguel y en las partes altas de la microcuenca de la Libertad. B2 Gold tiene una gran responsabilidad desde el punto de vista de sus políticas de biodiversidad y ambiental. Estamos trabajando como gobierno municipal, agradeciendo de la mano con la empresa minera, con las comunidades y con nuestra protección, que es lo principal, la reforestación. Hay una responsabilidad compartida con quienes nos acompañan. Y aquí esa expresión la estamos viendo a través de este proyecto de reforestación. B2 Gold, minería responsable. A continuación, por RTV, el canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. No lo investigó y eso tiene Saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión que hacemos con Alan Tefelalba, director de Radio El Pensamiento, y como siempre nuestro invitado estrella de estos programas, el empresario William Tefel Torres. Bueno, tenemos una agenda semanal sumamente compleja, sobre todo porque la semana ha comenzado con un nuevo evento telúrico que desató toda una polémica alrededor de las políticas con que el gobierno está enfrentando este asunto. En primer lugar, la manera en que se ha encarado la información,
En segundo lugar, el cierre de colegios. En tercer lugar, el doble manejo entre terremotos y lluvia. Y hemos cerrado la semana con una tragedia terrible, pues un deslave en un barrio de Managua que causó la muerte por asfixia. Les cayeron encima decenas de toneladas de lodo a una familia y hay 9 personas fallecidas. Realmente una semana sumamente dramática, pero también una semana mala en términos económicos si queremos ver la economía y las perspectivas en términos globales. La semana pasada les decíamos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial habían rebajado la perspectiva económica del cierre de año de Nicaragua a 4%. Esta semana el PNUD confirmó que el país va a cerrar con un 4%. El pasado lunes el presidente Daniel Ortega, cuando justificó por qué había autorizado el proyecto del canal, cuando él en 2007 dijo que ni por todo el oro del mundo lo haría, dijo que Nicaragua necesitaba crecer a tasas del 8% y que con tasas de 4% no podíamos más. Pues efectivamente eso es lo que nos han pronosticado para 2015-2016. Tasas de crecimiento de 4% o menos. La pregunta es, bueno, ¿qué va a ocurrir cuando una América Latina viene en retroceso? Mundialmente también hay una nueva etapa recesiva. Curiosamente, los productos más importantes de exportaciones de Nicaragua, como es la carne y el café, están subiendo como la espuma. Los precios del petróleo se han caído en los mercados internacionales. A $80 estuvo el jueves, el viernes anda en 82. Es decir, están ocurriendo cosas sumamente interesantes. Caen los precios del petróleo, pero nosotros no vemos por ahora. Dicen que hay que esperar 2 meses para estos resultados. Con una agenda de tragedia y una agenda económica, bueno, le paso a don Alan Teffel para ver por dónde quiere comenzar. Sí, empecemos con la tragedia. Hace unos días hay un trucha que trabaja en INETER. Este sujeto que trabajó aquí en los años 80 como asesor de Henry Ruiz en planificación, pero que con el tiempo se le enreda más la lengua, ha dicho cosas que realmente ha dejado en ridículo al gobierno. En primer lugar, la vez pasada se apareció con 2 tenamastes de piedra poma diciendo que había caído un aerolito. La NASA lo desmiente, dice que fue una implosión que hubo de dinamita aquí. Con anterioridad se había hablado de temblores y que venía un terremoto y todo el mundo sacó las tijeras y las camas a la calle porque venía un terremoto, no pasó nada. Hace 3 días de hoy, viernes, hubo un temblor fuerte en el Pacífico, pero eso no lo vaticinó. Pero posteriormente a esto salió dando una conferencia de prensa diciendo que venía un terremoto que iba a devastar Managua, pero dijo algo grave por las características de imbécil que él tiene. Yo, dice, puedo pronosticar que aquí va a haber un terremoto, pero además de eso, el fenómeno del Niño en diciembre, dice, cuando es a destiempo, el fenómeno del Niño afecta a la lluvia. Ya en diciembre ya ha pasado la época de lluvias en Nicaragua. Y con anterioridad se venía hablando, y me parece que él le metió en la cabeza a esta gente, de que estábamos en sequía. Y desde el mes de agosto que comentamos el asunto, Javier, yo fui bien claro, aquí no hay sequía, aquí lo que hay es un invierno atrasado. Un invierno atrasado que seguramente ha sido el efecto de los terremotos ocurridos en Chile y otras partes del mundo que han movido el eje de la Tierra. Y que seguramente va a provocar lluvias en el mes de noviembre aún. Pero aquí no hay ningún fenómeno del Niño, Javier. Y yo he sido insistente en mis comentarios en la radio. Aquí se soñaban con sequía para salir con la mano extendida a ver qué daban allá afuera, para irlo a vender al mercado oriental y regalar unas cuantas cosas y sacar en la televisión oficial a gente con bolsitas de comida que les habían dado. Pero aquí todo se ha convertido en negocio, Javier. Pero lo más grave para mí es que el gobierno se deje influenciar con personas como esta. O
a viceversa, él está en un juego malicioso y morboso que afecta a la población entera. Me parece que debían de ser menos crueles con este país y no estárselas desquitando como lo han hecho. Se perdieron días de clase aquí. Se perdieron días de clase después que este trucha dice que venía un terremoto, pero a partir del momento que el sujeto este habla, los temblores se pararon. Y como decíamos hace un momento, la tragedia venía, pero venía por el agua. Este hombre o quienes están detrás de él con características de dioses o mal informados por seres superiores, les hablaron de una tragedia, pero parece que no les dijeron cuál era la tragedia. La tragedia era eso. Y aquí estamos hablando de 9 muertos en Managua, Javier. La lluvia de los últimos días, especialmente la ocurrida este jueves, fue a nivel nacional. Habría que ver, porque ya se habían producido muertes, a pesar del corredor seco y la sequía de que se nos hablaba todos los días, ¿verdad? Habría que ver qué otros daños y cuántas personas se han ahogado durante los últimos días realmente a consecuencia de las aguas. Bueno, te puedo actualizar ese dato. Pues a consecuencia de las aguas teníamos 9 hasta el día jueves. El jueves en la noche se agregan 9 más. Estamos hablando de 18 personas y 32 muertos en Centroamérica. La otra cantidad más grande, aquí es el más alto. Le sigue Guatemala, creo que andaba... Bueno, don William, usted que es empresario, que además es hombre que trabaja la tierra también, el fenómeno de la lluvia, todo esto que ha estado ocurriendo, ¿cómo lo estás viendo desde tu perspectiva de empresario? Bueno, solo quisiera agregar un poco más sobre lo que decía Alan, sobre vaticinar un terremoto es muy difícil, ¿verdad? Yo creo que eso no es sino más, mira, los Estados Unidos, que son avanzados pues en tecnología, están esperando como un ejemplo, les puedo poner el terremoto en California y la falla de San Andrés famosa. Fíjate, yo estudié hace muchos años en California y desde entonces están esperando esa falla, ¿verdad? Y la falla no se ha dado, pues, pero están esperando el Big One, le llaman el gran terremoto. Y por eso no han suspendido las clases, ni han suspendido los trabajos, ni la vida. El volcán Santa Elena que va a hacer erupción y se va a tragar la mitad de Estados Unidos y Canadá. Es correcto, allá la vida ha seguido igual. Imagínate si los Estados Unidos, que la gran falla que tienen, estuvieran esperando ese gran terremoto y se suspendieran las clases, ni yo hubiera podido terminar mis estudios, ni nadie estaría estudiando en California y todo el mundo sería en realidad pues tal vez analfabeto, si lo ponemos así. Es decir, la vida sigue y con las altas tecnologías que hay allá, no han podido vaticinar exactamente el día que va a ser, mucho menos aquí en Nicaragua que estamos atrasados con toda clase de tecnologías y todo eso. Pues entonces yo por ahí lo veo bastante difícil, yo creo que es exagerar las cosas. Y yo ponía un ejemplo atrás en otros días, si supuestamente estamos pensando aquí en megaproyectos, hombre, deberíamos de estar preocupados, y vuelvo a insistir en eso, deberíamos de estar preocupados por estar educando y estar educando a nuestra juventud, ¿verdad? Y a toda la ciudadanía en sí, en vías de desarrollarse para los nuevos proyectos que supuestamente vienen, pues, y no es perdiendo el tiempo de la manera que se está perdiendo ahora. En cuanto al agua, nos hemos ido a los extremos, porque todos los extremos también no son muy buenos. Es decir, no había agua en un momento dado, y uno de los programas que tuve aquí presente, inclusive nos quejábamos pues de la sequía y eso, ¿verdad? En la forma que se estaba manejando inclusive, pero ahora también tenemos demasiado agua. En el campo, el extremo también es malo, porque yo, por ejemplo, pues como productor tengo problemas ahora de plagas, la mucha agua te trae plagas, tenemos que estar atacando ahora con fungicidas. Entonces, lo que me puedo economizar yo por un lado, no regando, digamos, pues en energía, porque yo riego por energía con pozo, lo tengo que gastar, o si me ahorro ese dinero lo estoy gastando en químicos, pues tengo que ampliar mi insecticida, fungicida, es decir, tener que estar combatiendo los hongos, sobre todo, que es lo que más te da el exceso del agua, pues en las plantas, ¿verdad? Ahora, yo me imagino que las tierras están saturadas de agua también. Entonces, ese es el fenómeno que pasa aquí en la ciudad de Managua. De hecho, tenemos una ciudad en la que la alcaldía, pues a mí no me gusta mucho ser crítico del gobierno y no me gusta venir a criticar, sino antepongo una
una crítica constructiva, sino hay un consejo, digamos, por lo menos para subsanar los problemas que se dan, porque fácil es tirar piedras y criticar, pero yo creo que las críticas deben ir acompañadas de forma constructiva. Y yo creo que la alcaldía no está cumpliendo definitivamente su objetivo, pues. Tal vez a lo mejor pienso yo que se está gastando dinero en otras cosas como los árboles de latas que nosotros vemos que son costosos, y ya una vez en un programa aquí ya hicimos referencia en base a eso, y no se le está dando verdaderamente la importancia a los mantenimientos de los cauces, al cuidado de los cauces, la prevención en los cauces de las paredes que tienen que ser, digamos, fortalecer las paredes, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que inclusive en la misma ciudad de Managua, todas estas aguas vienen del norte. Yo venía oyendo un programa ahora de alguien que decía que Ticuantepe, el cauce de Ticuantepe, lo venía oyendo en la radio El Pensamiento, en un programa que había con uno de las personas que tenés la mañana en el programa, que decía que ayer a la hora del aguacero el cauce de Ticuantepe estaba totalmente full, a reventar. Imagínate, toda esa agua viene para Managua. Todos esos caudales vienen a Managua y esos son los que vienen a inundar la ciudad de Managua. ¿Qué me gustaría saber a mí, para ser un poco constructivo en esto, saber qué es lo que ha hecho la alcaldía para prevenir? Porque esto es viejo, esto no es primera vez que sucede. Cada vez que tenemos estas tormentas y tenemos estos torrenciales de agua, vuelve a suceder lo mismo. Desgracias, inundaciones en las ciudades, casas que pierden todos sus enseres, es decir, daño tras daño tras daño. A mí me gustaría saber, por ejemplo, qué está haciendo la alcaldía para prevenir estos problemas, estas tragedias en el día de mañana contra todas estas corrientes que se nos vienen de arriba, pues. No sé, yo lo dejo en el tintero eso, porque no sé, pues, qué es lo que están haciendo. Yo creo que estamos hablando de dos cosas, ¿verdad? Uno, hemos tenido una semana con un temblor y réplicas que no sentimos, pero que fueron objetivas, pues. Hasta mediados de la semana habían 23 réplicas, ¿verdad? De la zona del Golfo, o lo que ellos llaman réplica. Constantemente, todos los días yo consulto la página de INETER y me doy cuenta que la zona del Golfo es muy activa. Puede ser que pasen algunos días en que vos no ves un sismo frente al Golfo de Cocigüina, pero normalmente hay sismos en esa zona, como los hay frente a Mazachapa, como los hay frente a Tola. Es decir, tenemos una zona del Pacífico muy activa. Este científico explicaba, y eso tiene razón, que en la zona del Golfo de Fonseca coinciden las dos placas, la del Coco y del Caribe, la del Caribe que es sobre la que estamos montados, y la Coco que viene del sur. Ahí hay un punto donde constantemente están chocando. O sea, 365 días del año, 24 horas del día, nosotros estamos expuestos a que ese punto de fricción constante nos produzca un temblor como el del lunes 7.3. No hay otra alternativa, a menos que agarremos el país y lo llevemos a un lugar donde no hay sismo. O sea, Alan, venir a decir que en cualquier momento nosotros vamos a sufrir un terremoto, eso es como pronosticar que la noche llega cuando se termine el día. Es una perogrullada, ¿verdad? Lo que aquí, y es lo que William preguntaba en el otro sentido, es ¿qué estamos haciendo para prevenir estas cosas? En primer lugar, no podemos saber cuándo va a haber un terremoto. Sí podemos saber cuándo hay una lluvia y sí podemos prevenir ambas cosas. Pero por mucho que el gobierno ha hecho esfuerzo, realmente cuando a uno le toca ver que la tragedia está comenzando, en el caso de la lluvia o en el caso del terremoto, realmente la naturaleza es más poderosa que todos nosotros, o que lo que podamos hacer. Mira, aquí en Nicaragua, o lo que es esta parte, yo hablaba hoy en Diálogo Radio de eso, es una parte reciente, geológicamente hablando, pues, porque antes Estados Unidos era el continente de Pangea y se dividía en dos grandes islas, Estados Unidos y Canadá,
y eso solo existía parte de México hasta la altura de San Luis Potosí. Lo que es Centroamérica no existía, es de reciente formación y es parte de los cambios que se ha dado en la tierra. Pero a partir de la historia, yo creo que vos hacías un estudio la vez pasada o estuviste haciendo una investigación. También me habló el ingeniero ajedrecista, que habla mucho en la radio. Se recuerda otro terremoto en 1700 y pico y nos iríamos atrás con el terremoto de León Viejo. Pero los terremotos de los que hay memoria histórica serían el de 1931 y el de 1972, pasando por temblores fuertes como el ocurrido en la Centroamérica en el año 1970. Aquí siempre ha temblado, Javier. Y el hecho que este individuo, que el asesor científico de NITER, ¿verdad?, diga que aquí va a temblar, no está descubriendo el agua helada. Sí. Y ahí es donde yo me he sentido molesto como ciudadano, porque yo aporto con mis impuestos para el pago de este sujeto. Y lo tienen como asesor científico. Él ha contribuido realmente a una situación de alarma nacional. Y esta alarma nacional ha afectado, o quien lo pone a hablar a él como títere, ¿verdad?, no solamente el sistema educativo, sino que ha afectado la psique de las personas. Por eso me refiero que él no puede, si no puede en los Estados Unidos, me hablaba el ingeniero del que yo me refiero, que los gatos son los que más se aproximan, dice él, a predecir un terremoto, porque se ponen, dan muestras de esto, o un cielo rojo, porque también hay señales en el cielo, decía este ingeniero, que es un verdadero científico, ya está en retiro. Entonces, pero venir a decir aquí va a haber terremoto en los próximos días y se va a caer Managua, me parece, digamos, una grosería para alguien, digamos, que constituye un empleado de todos nosotros, porque entre todos nosotros contribuimos para que este individuo gane. Lo más grave de todo esto es como lo señalaba vos, aquí no se ha hecho no hay prevención a situaciones emergentes como esta. Y coincido con William que a la par de criticar a torpes como este asesor científico que está en NITER, hay que plantear soluciones. Pero si vamos a soluciones, de la distribuidora Vicky, media cuadra abajo taponearon un cauce. ¿Qué pasó con esa taponeada del cauce, Javier? El agua se está colando debajo del cemento y ya hizo un hoyo. O sea, Fidel Moreno está haciendo cosas en la alcaldía de Managua que yo no le entiendo, se está gastando dinero. Coincido con William que se ha enviado dinero para gastar en otras cosas que no benefician a nadie. Las calles siguen destruidas y con estas aguas están más destruidas. Los puentes, habría que hacer una revisión de los puentes. Cuando a mí me toca pasar por el puente del Paraísito y vos pasaste también, yo dije en el nombre de Dios, porque si ese puente se quebraba, sencillamente los que íbamos en mi vehículo moríamos ayer mismo. Claro que frente a la naturaleza y frente al agua todo es posible, ya lo vimos en Nueva Orleans, pero por lo menos hacer el remedio de que se hace algo positivo, que no lo estoy viendo, Javier. Más que los grandes business de una serie de compañías vinculadas que hacen trabajo al MINSA, hacen trabajo al MES, se les investiga ahí, pero no en la alcaldía, y son los mismos. O sea, un círculo de Vivianes. Como padre de familia y como pues, un analista de estos temas, el hecho de que hayan suspendido las clases una semana, ¿cómo se percibe? ¿Cómo lo percibís y qué comentarios hay entre tu familia, entre tus amigos sobre esto? Bueno, yo no escucho muchos comentarios, te voy a ser sincero, pero yo creo que en general lo que yo percibo es que es demasiado, porque volvemos a la misma que yo decía, nadie puede vaticinar el momento exacto y la hora exacta en que va a haber un nuevo terremoto. Me llamó mucho la y con las nuevas tecnologías de California. Si el hombre si estuviera en California asesorando, todos serían analfabetos. Así es. Por la falla de San Andrés. Sí, la falla de San Andrés tiene años, 60 años, 50 años.
de estar esperando ese que le llaman el Big One, pues. Entonces, obviamente que hay un atraso porque inclusive la otra vez escuché, creo que a un funcionario del Ministerio de Educación Pública diciendo que iban a reponer las clases, o sea, postergando, me imagino, el periodo escolar, pues. Puede ser, es una alternativa. Yo no sé si será alternativa o no, pero sí hay un cierto malestar porque estamos viendo que no podés cancelar las clases de una escuela esperando un terremoto que nadie sabe el día y la hora exacto. Pues es muy difícil. Y como digo, volvemos a lo mismo. Aquí estamos apostando a megaproyectos. El gobierno está enfrascado en buscar megaproyectos, lo cual es bueno, porque unos megaproyectos pueden solucionarnos el problema, por supuesto, pues entramos en los temas de los megaproyectos, pero es bueno buscar megaproyectos, yo creo que sí. Ahora, pero para buscar megaproyectos, nosotros tenemos que estar preparados, y esa preparación viene de educación y de tecnicismo y técnica. Entonces tenemos que tener preparados, tenemos que tener gente estudiada, por lo menos de primaria y de secundaria y escuelas técnicas. Y de ahorita, si se supone que estamos apostando a eso, de los megaproyectos, deberíamos de estar estudiando las 24 horas. Es decir, los colegios ahorita deberían de estar full, trabajando las 24 horas, egresando y dando la educación y el tecnicismo necesario para poder apostar a esos proyectos. Pero no lo estamos haciendo todo lo contrario. Entonces eso nos está trayendo una serie de contrastes, que es a lo que viene todo esto, que entonces no se sabe verdaderamente hasta qué punto los megaproyectos son ciertos o no son ciertos, o si son ciertos, en qué medida nosotros nos estamos preparando. Por eso es que dicen entonces que si el megaproyecto, por ejemplo, del canal fuera una realidad, dicen que todos los que van a trabajar van a ser chinos. Y debe ser porque nosotros no tenemos ni la educación ni la preparación suficiente, ni la educación ni la capacidad técnica para poder operar nada, absolutamente nada. Porque no hay, simplemente está todo paralizado. Entonces yo creo que no es funcional. Pues yo creo que las clases deben retomar a su nivel normal y prevenir, eso es todo, hombre. Antes siempre se ha tenido la prevención del momento en que va a haber un terremoto, tener a los estudiantes en práctica, ¿no? Siempre antes así, además, cuando yo estuve estudiando en el colegio, en la primaria, en infantil, hacían de repente los simulacros, que se llama. Entonces, hacer los simulacros y estar listos. Hay un temblor, hombre, ya la gente debe salir corriendo, ¿y a dónde va a salir corriendo? Entonces, más bien tener una prevención de las cosas, prevenir lo que va a suceder. Así veo yo más o menos el panorama. Bien, lo que vamos a hacer es, porque necesitamos aniquilar aquí una distracción que tenemos, vamos a ir a un cambio comercial y regresamos para ahondar en el tema de las clases y vamos a entrar al canal también. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Esta es la historia de dos bebés que por un error del destino fueron cambiados al nacer. Uno de familia rica y el otro pobre.
Como dicen por ahí, uno nació con estrella y el otro estrellado. El pobre se fue con los ricos y el rico con los pobres. Hasta ahí todo era normal. Al pobre lo llamaron Brian y al rico Andrés. Brian Galindo quiere tenerlo todo. Un día me voy a bañar en un baño bien grande, lleno de hembras y de trago y con un jacuzzi como en las películas. Andrés Ferreira, un poderoso millonario, atractivo e inteligente. Un hombre 10, ¿qué digo? 11, 12. Tiene todo lo que quiere. Lo que Andrés no sabe es que su vida cambiará del cielo a la tierra. ¿Qué podría cambiar la vida de estos dos hombres? La verdad de la mujer que los confundió cuando eran niños. Es que su hijo Andrés no es realmente su hijo. ¿Qué es más fácil? ¿Pasar de rico a pobre o de pobre a rico? Hasta el día que lo pierde. El amor no es como lo pintan en las películas. El amor, cuando es verdadero, duele como un tiro a quemarropa. Me gusta pensar que todo lo hice por amor. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro repletas de hierba mala. Eran Emilio Varela y Camelia la Tejana. Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado si es hembra se siente herida, la traición y el contrabando. Heisenberg. If you've gone crazy, that's something I need to know about. I am awake. Damn, man, look at that, look! Do you recognize that? All I have left is how I choose to approach this. B2 Gold, minería responsable. Tenemos como meta sembrar 160,000 árboles, tanto en la ribera del río Mico como San Miguel y en las partes altas de la microcuenca de la Libertad. B2 Gold tiene una gran responsabilidad desde el punto de vista de sus políticas de biodiversidad y ambiental. Estamos trabajando como gobierno municipal, agradeciendo de la mano con la empresa minera, con las comunidades y con nuestra protección, que es lo principal, la reforestación. Hay una responsabilidad compartida con quienes nos acompañan. Y aquí esa expresión la estamos viendo a través de este proyecto de reforestación. B2 Gold, minería responsable. Puffmaster, la tecnología cada día es más rápida. Y como los smartphones Galaxy S5 hacen que nuestra vida sea más fácil. Ya va a ver por qué. Tener un smartphone es como tener una compu. A ver si es cierto. Puedes revisar tu correo, puedes revisar redes sociales y puedes organizarte en cualquier lugar. No hay falla si llueve. Algunos smartphones como el S5 son resistentes al agua. Bueno, no pasa nada. Te podéis seguir tomando tu selfie y compartirla al instante. Las llamadas son tan reales que podemos ensayar con videoconferencia. Te damos pues. También podemos descargar cientos de miles de aplicaciones, conocer direcciones cuando andamos de gira y hasta mantenernos en forma. Bajar muchos juegos, canciones, ver películas y todos los videos que queramos. ¿Ya viste por qué tener un smartphone y sus herramientas nos hacen tan fácil la vida? Y en Claro, siempre encontrás lo mejor. De Hugo. Continuamos con Diálogos Televisión, lo hacemos con Alan Teffel Alba, director de Radio El Pensamiento, y el empresario William Teffel Torres. Bueno, vamos a entrarle al tema del canal. Se han producido
dos hechos relevantes en los últimos días. Las protestas, van 6 protestas solo en el lado de Rivas, y en la zona de Nueva Guinea y Río San Juan. Y esto podría crecer. Tanto que el vocero del canal, el ingeniero Telemaco Talavera, dijo que hay gente que está usando una rebelión contra el canal, admitiendo de que estas protestas pues ya pesan un poco en la preocupación del gobierno. El segundo hecho relevante es que el presidente Daniel Ortega reapareció el lunes, pues no lo habíamos visto desde que celebró el aniversario de la policía en septiembre. Se había tomado sus 3 semanas de vacaciones, pero apareció para contarle, en este caso a los nicaragüenses, fue en el marco de una reunión de partidos políticos, cómo es que había cambiado de opinión entre mayo de 2007 y la actualidad. En mayo del 2007 él dijo que ni por todo el oro del mundo iba a autorizar el canal. Pero sucede de que en el año 2013 nos sorprende a todos diciendo que había amarrado ya con un chino, una historia que ya conocemos. Él dice que, en primer lugar, dice que hubo un proyecto desde los años de la revolución, los primeros años de la revolución, para hacer un canal, pero que por temor a que mataran a los ingenieros se canceló. Dora María Telles, que recordemos fue comandante guerrillera y ministra de Salud del gobierno, dice que ella no recuerda que se haya hablado algún día de construir un canal en esos años. El presidente dice que lo convenció a él un teólogo de la liberación, Leonardo Boff, que llegó aquí y lo hizo firmar un documento de respeto a la tierra y a la naturaleza. Lo más llamativo de todo este asunto es que dice que no hay otra manera de salir de la pobreza que con un canal interoceánico, porque a tasas de crecimiento de 4 o 5% nos va a tomar muchos años. ¿Qué opinan sobre esto? Alan, William. Hombre, yo primero, las últimas declaraciones que yo había escuchado del ingeniero Talavera es que decía de que por donde él había pasado había encontrado simpatía con la idea del canal, lo cual es querer tapar el sol con los dedos de una mano, pues, porque el contraste se ve la diferencia de las grandes cantidades de gente que están a la vista a nivel mundial, porque esto no solamente lo vemos nosotros en los noticieros locales aquí en Nicaragua, esto sale a nivel mundial también, ¿verdad? Y estamos viendo marchas por en todos los departamentos por donde han pasado, digamos, haciendo las mediciones específicas, las protestas que se están dando que no están de acuerdo. Yo creo que aquí lo que ha habido es un mal manejo de la información, ¿verdad? Me parece a mí que el gobierno no ha sabido verdaderamente acercarse a la zona donde se van a hacer, donde están haciendo las mediciones, ¿verdad? Y donde supuestamente iría a pasar la zanja del canal, pues. Yo creo que ha habido una mala asesoría en ese sentido y un mal acercamiento, un mal approach, dirían en los Estados Unidos, con las personas que hay ahí, porque obviamente venir el ingeniero Talavera a decir que por donde él ha pasado ese contraste de que todo lo ha visto y la gente está muy contenta, no lo puede decir están viendo a todo el mundo protestando en la zona fuertemente. Yo creo que el gobierno tiene que tomar más cartas en el asunto y ser más delicado, estudiar más a fondo cómo puede abordar este tema con la ciudadanía, ¿verdad?, en los diferentes lugares. Ahora, yo creo que la ciudadanía, me parece, el otro día me hacían un comentario de ahí, de tierra adentro, de Chontales, unos campesinos de por ahí que tuve la oportunidad de ver, que me dicen que ellos creen, y esa es la creencia que ellos dicen, ¿verdad?, no lo digo yo, es que todo esto del canal es puro mampara para quitarle las tierras a ellos y desarrollar proyectos turísticos. Y con el cuento del canal le están quitando las tierras a Guatemojado para pagar todo el derroche que ha habido ahorita con el estudio que se están haciendo de factibilidad que probablemente no funcione, ¿verdad? Para quitarle la tierra a Guatemala y después hacer los grandes desarrollos turísticos, que eso sí es lo que puede llevarse a cabo sin duda alguna. Pues, entonces, la creencia que ellos me dicen a mí, ¿verdad? Que hago la observación. Y puede ser que todos manejen ese discurso a nivel de campesino y a nivel de
de todos los habitantes de la zona por donde andan midiendo, que a lo mejor ese es un resquemor que haya. Por eso es que yo digo, el gobierno tiene que tener mucho cuidado en la forma como está manejando este acercamiento con ellos. Perdón, ahora me parece a mí la otra cosa, que vos no podés llegar en la forma que también estos campesinos me informaban a mí, me decían a mí, que si aparecen sin más ni más, pues, porque lo lógico que si yo voy a entrar a tu casa, Javier, yo toco la puerta y te digo, con permiso, señor, pues, vengo en tal son, pero ahí no hay con permiso que valga, ahí simplemente al abuso pasan, hacen y deshacen y miden y tuernan y no andan pidiendo consentimiento a nada. Y entonces todos, por muy humildes que seamos, y dentro de las pequeñas parcelas o grandes o medianas que uno tiene, uno respeta, y hemos tenido ese sentido de respeto de la propiedad ajena de que lo que cada cual tiene. Pues entonces yo creo que allí no se está cumpliendo con eso y se está menospreciando el hecho de que vivan tierra adentro, sean campesinos, son ciudadanos nicaragüenses, todos se están menospreciando su derecho y su respeto que ellos se merecen como poseedor de propiedades. Pues entonces yo me parece que las cosas no se están manejando como deberían de manejarse, con más delicadeza, para poder aportar más lo que ellos están haciendo, el comentario que yo decía. Pues. Mira, por experiencia, ¿verdad?, de lo que yo he visto del 2007 para acá, sueños de opio. Esto de los sueños de opio viene de una estrategia de los ingleses que mantenían drogados a los chinos mientras los penetraban comercialmente. Esto fue en el siglo XIX. Aquí nos hablaron de fábrica de aluminio, vino Chávez con esa historia, no hubo fábrica de aluminio. Aquí nos hablaron de una refinería, pusieron la primera piedra pero no han puesto la segunda. Después nos hablaron de un satélite que yo le he llamado barrilete, y sencillamente otro sueño de opio. De repente se aparecieron diciendo de que iban a construir el Estadio Nacional porque ese era peligroso, y que por ahí pasaba una falla, la falla del Carmen, ¿verdad? Ahí en el Carmen sienten más los temblores. Y entonces sencillamente no se construyó. Dijeron que Chávez iba a dar 25 millones de dólares para la construcción de un estadio. Se le hizo agua a la boca a una serie de gente, porque el hierro que hay en el Estadio Nacional es buen hierro, como el del Hospital Militar, vendiendo hierro. Me imagino que se figuraban ellos como en una época cuando doña Violeta vendió, junto con Toño Lacayo, el ferrocarril, pero se aguó, no hubo nada. Sin ser ingeniero, por las cosas que he investigado, ¿en qué carretera van a transportar los equipos para abrir la zanja, como dice William? ¿Cuáles son los puertos de agua profunda que se han construido en Nicaragua? Yo me inclino a pensar lo que dice William, un nuevo despojo. Y entonces le van a pagar a como quieran por el convenio que tienen con el chino y porque tienen hipotecado Nicaragua ante una compañía de seguros inglesa. Le van a entregar esas tierras al chino y después viene el negocio, ¿verdad? Es que ellos están pensando en entrenados, nietos y generaciones futuras. Esa es mi percepción. Sobre Canal lo veo difícil, Javier. Lo veo muy difícil. Y pienso como pensaba el congresista yanqui, que dijo, aquí quieren hacer canal, y salió con una moneda de Nicaragua enseñando un volcán, que era el que existía en esa época. Las condiciones son difíciles. Sencillamente aquí creo de que nos han querido dar a tol con el dedo durante todos estos años, pero la gente empezó a descubrir que todo es mentira. Y por eso yo le llamo sueños de opio. Todavía no creo en el canal, Javier. Todavía no creo en el canal. Como no creo que esté toda el agua del lago de Granada infestada. Así de ahí beben agua miles de personas en Chontales y otros puntos del país. Ese es otro punto que me gustaría tocar, Javier, porque vos inclusive están llegando allá a los departamentos que están, digamos, rodeando el Gran Lago, pues, de Granada, y los cuales uno ya se están sirviendo de agua para su consumo. En el caso de Chontales, Chihuigalpa, yo me acuerdo que años atrás tenían unos problemas enormes de sequía y no había agua en la ciudad porque dependían de un río que si se secaba hasta ahí llegaban. Desde que se conectaron al lago de Granada, al lago, sí, el Gran Lago,
¿verdad? Y pusieron su planta que procesan el agua, Juigalpa ahora tiene agua y todo chontales todo el tiempo. Igualmente nos va a pasar tarde o temprano a nosotros los Managuas, y de por sí ya no tenemos agua aquí en Managua, y el que más sufre también siempre viene siendo la gente más pobre. La gente más pobre cuando no le llega el agua en los barrios, ahorita porque estamos en invierno, pero en verano ya hay los problemas de escasez de agua bien grandes. Hay pobres que se tienen que levantar a las 12 de la noche, que es cuando les viene el agua, y les viene por 3 horas para llenar los barriles. Ahí tenés a uno, pero no es pobre. Sí, y tiene que llenar. El agua me llega aún ahorita a las 5 de la mañana y se va a las 7. Y entonces tengo que recoger con balde yo. Es el caso de Chanito Aguirre, que me decían, y ahí en las colinas ahí va con un balde en la mañana Chanito para bañarse. Porque no tienen agua. Entonces, ok, tenemos, imagínate, si ustedes pues Alan, que tiene sus medios para hacerle frente ahora, imagínate la gente pobre, pues, que tiene necesidades, que tiene que levantarse a las 5 de la mañana a trabajar, prácticamente no durmieron esperando para recoger agua. Pero ok, cerremos en que sí hay un déficit de agua, sobre todo que se marca fuertemente en el verano, porque los pozos ya no dan abasto, tan sencillo como eso. Ya los pozos famosos que hicieron los japoneses, apoyaron de la carretera Masaya, ya son obsoletos. La laguna de Tizcapa, de Azuzosca, ¿qué año es obsoleta? Ya está por debajo de los niveles de agua. Si son los pozos de Managua igual, entonces ahora estamos haciendo nuevos pozos en Sabana Grande que son los que abastecen. Pero ¿por qué de una vez no nos acopiamos directamente al agua de Granada? Y ya tendríamos la solución de todo Managua y tendríamos agua a las 24 horas. Otro departamento, Rivas. San Juan del Sur tenía un problema. San Juan del Sur es una ciudad que va creciendo enormemente y todavía vienen proyectos enormes. Inclusive va a llegar un momento que quiero hacer un capítulo aparte de esto, que San Juan del Sur va a ser como un acápite independiente de Nicaragua, porque el año que viene no va a haber tal vez desarrollo en todo Nicaragua, pero en San Juan del Sur sí hay proyectos. Yo estoy viendo uno inclusive con mucha fuerza que viene, que son proyectos grandes, pero San Juan del Sur igual tenía una limitante enorme, no había agua. Están pegados ahora al lago de Granada, ¿verdad? Y ahora solucionaron el problema, las 24 horas del día tienen agua sin ningún problema por el lago de Granada. Entonces, el Gran Lago viene siendo el factor que viene solucionando el problema de todos los departamentos, que ya lo estamos viendo como un ejemplo, si no es que no son hipótesis, son ejemplos reales que están allí. Y Managua, nosotros estamos perdiendo reales, haciendo nuevos pozos, porque allá se cerró, ahora abrimos un hoyo aquí, que pasado mañana va a haber que cerrarlo y abrirlo en otro lugar, porque así van secándose, cuando de una vez ya deberíamos de estar pegados al Gran Lago y deberíamos de tener nuestra planta y tendríamos agua todos los Managuas las 24 horas. Entonces, eso quiere decir que el agua es tan vital, ¿verdad?, para todos nosotros y para todos los departamentos, y te mencioné, ¿cuántos? 5 o 6 departamentos, ¿verdad?, más otros que pueden llegar que son vitales, el Gran Lago para la subsistencia nuestra. Entonces, si ya todos estos departamentos dependen de ese lago, ¿cómo es que pueden salir con el cuento ahora que el lago está contaminado? Entonces, yo no lo entiendo. O entonces estamos matando a todos los nicaragüenses de los diferentes departamentos que hoy estamos consumiendo el agua del Gran Lago. Entonces van a morir paulatinamente envenenados. Pues es la pregunta que si supuestamente el lago está contaminado. No tiene sentido. Aquí se hacen cosas que no tienen sentido o se dicen a la ligera. A mí no me gusta contrarrestar, digamos, ni mucho menos la palabra de un presidente. Pues yo siempre para mí merece respeto. Pero también la ciudadanía y todos merecemos respeto. Todos en general, pues. Entonces no nos podemos menospreciar el uno al otro. Todos tenemos más o menos que encauzarnos en algo que sea por el bien común de todos. Y no hablar por hablar, pues, salir con ocurrencias, digo yo, pues. No, estoy de acuerdo porque agregaste un ángulo en relación al tema del canal que poco ha sido abordado. Efectivamente, la ciudad de Managua ha crecido tanto que las fuentes de agua que teníamos ya son insuficientes y va a crecer más la ciudad. Y va a crecer más porque en la medida en que Masaya, Diriamba, León se han convertido en ciudades dormitorios, gente que viene a Managua a trabajar, pero gente que al final termina quedándose en Managua, vos te das cuenta que ya no hay suficiente para abastecerla. La carretera, los repartos de la carretera Masaya enfrentan un problema serio porque
el abastecimiento que viene de los pozos de Ticuantepe enfrentan problemas periódicamente. Ya no digamos carretera norte, que no se pueden abastecer de agua del lago. Entonces, ¿cuál es la futura reserva de este país? Tiene que ser el Gran Lago. O sea, la sobrevivencia de nuestra sociedad, querramos o no, aunque todavía este no sea un tema de todos los días, está ligada a que mantengamos el lago de Granada, el lago Cocibolca, como nuestra gran reserva. Y eso es justamente lo que se va a matar con un proyecto del cual no estamos seguros si será suficiente para sacar a la miseria de Nicaragua. O sea, nos dijeron que el proyecto, que la cooperación venezolana iba a sacar a este país de la miseria a través de programas sociales, 50 centavos de cada dólar que se invierten iban para obras sociales, pero seguimos siendo el segundo país más pobre de Centroamérica 7 años después. 7 años después hemos tenido avance, porque efectivamente el sector empresarial ha crecido, porque ha mejorado los salarios, porque ha mejorado las condiciones de los trabajadores, pero seguimos siendo el segundo país más pobre de América. Entonces, ¿quién nos garantiza de que un canal va a ser la solución contra la pobreza? Yo estoy de acuerdo, una mega obra tendría el efecto de subir la economía del país a niveles altos. Enormes proyectos turísticos como los que se planean nos sacarían, pero obviamente a cambio de ¿qué? De sacrificar el lago. Sí, yo te quería hacer vuelvo a hacer hincapié, Javier, que vos mencionabas en el agua ahorita de Managua como una futura reserva. No, si no es futuro, si ya lo estamos viendo con el ejemplo de los departamentos, los otros departamentos que yo te mencioné. Pero hay algo más que eso. En el estudio de factibilidad que se está haciendo para el proyecto del canal, que a mí me gustaría que se pusiera sobre el tapete y que fuera del conocimiento de todos nosotros los nicaragüenses, para verdaderamente poder constatar de qué se trata el proyecto y cuántos se nos van a beneficiar y todo eso. Pero a mí me gustaría que en ese estudio también se incluyera el problema del agua, porque prácticamente el agua ahí sí va a quedar totalmente contaminado y yo creo que ya no va a servir de reservorio para fuente de agua de todos los departamentos. Entonces, ese estudio debería también adjuntar cuál va a ser la alternativa de si ya no vamos a poder suplirnos agua del Gran Lago para nuestro consumo humano, para nuestra sobrevivencia de todos los departamentos, entonces que nos digan en el estudio de factibilidad de dónde vamos a sacar el agua para poder sobrevivir, porque ¿de qué nos sirve un gran megaproyecto si no vamos a tener el líquido tan vital que es vida, que es el agua? O sea, hemos sido asesinos de reservas de agua. Contaminamos el lago de Managua, ¿verdad? Y desde hace un siglo. Después, el alcalde Samuel Santos desvió las aguas de los cauces a Tizcapa, que posiblemente era una laguna más decorativa, porque sus aguas tal vez, pero con las nuevas tecnologías, cualquier agua se puede convertir en potable. Los judíos han sido pioneros en esto. Pero bueno, ahí está un chorrito aireando el agua, como si nosotros pasamos por Tizcapa y vamos a verlo. Y es tan asesino lo que hemos hecho con ese lago que cuando Tomás Borges quiso demostrar de que era una laguna en la que uno podía bañarse, salió y pasó enfermo varios meses. La laguna de Gilbá, lindo balneario, pero si no es que ha estado en una zona en la que no hemos podido llegar a ensuciarlo, ya lo tendríamos más contaminado de lo que está. Pero ahí tenés una pequeña reserva. De ahí a Sososca acabamos con la reserva, ya no se le puede explotar más. Está en los niveles mínimos. Es decir, si ahora ya nos atrevemos a tocar el lago más grande de Nicaragua, yo creo que nos vamos a meter realmente a sacrificar a nuestros nietos, tataranietos y todas nuestras futuras generaciones. William me dejó un interrogante. Vamos a morir envenenados.
Si está contaminado ese lago, contame cómo es, porque ya estoy pensando, vamos a morir envenenados. Como el lago de Managua tampoco está totalmente contaminado. Pero ¿cuáles son las declaraciones que dio el presidente Ortega? Que estaba contaminado. El lago está contaminado. O sea, no me culpen, ¿qué es lo que dijo? No me culpen a mí. Yo estoy sorprendido también, pues, porque, es decir, yo sé que arriba, en lo que es San Juan del Sur, tiene agua del lago. Chontales tiene el gran agua del lago. No sé si Huaco ya también tiene parte del agua del lago. Entonces, si esa gente se está envenenando. Pues, Y aquí la única manera de recuperar las cuencas productoras de agua es reforestando. Pero ¿qué dijo el presidente? No tenemos dinero para reforestar. O sea, si te corres te tiro, si te quedas te mato. O sea, el chino es la solución de los problemas. Pero estamos reforestados con árboles amarillos. Bueno, pero esos no producen agua, más bien consumen energía. Bueno, hay otro... otra cosa es, volviéndonos al tema del canal, pues tampoco, ¿verdad? No se trata de ser destructivo, porque yo he visto gente que cuando uno habla lo del canal, salen siempre pro gobierno diciendo, bueno, ustedes están en contra porque están en contra del gobierno, porque es política, y no necesariamente creo que sea estos casos políticos, pues porque yo en lo personal no lo veo como un caso político. Mi preocupación del agua está bien planteada y creo que estoy poniendo una tesis correcta, ¿verdad? Lo estoy sustentando con tesis correcta, entonces no me atañe ningún afán político, todo lo contrario. Yo creo en los megaproyectos, yo creo que el gobierno por ese lado va bien, sí debemos de buscar cómo salir adelante y los megaproyectos son soluciones. Lo que sí debemos de ser un poco más transparentes en las cosas como se van a manejar los megaproyectos y hacérnoslo saber a nosotros, todos los nicaragüenses, con claridad, mencionar las cosas con claridad, no con engaños o cosas que un día decís una cosa a la ligera y otro día otra no. Por eso se están viendo las consecuencias y volvemos a la misma marcha de todos los sectores campesinos y del campo, de la gente en los diferentes departamentos. ¿Qué quiere decir en pocas palabras para mí? Y lo que ellos me decían, que no están muy claros de cómo se están manejando las cosas. Entonces yo hago un llamado, sean más claros y más transparentes, y entonces a lo mejor nos podemos entender mejor todos los nicaragüenses con el gobierno y podemos aceptar a lo mejor hasta el proyecto que sea viable. Pues todo es cuestión de que las cosas estén sobre la mesa y con transparencia. Bueno, yo quiero ocupar los últimos 3 minutos que tenemos del programa porque aquí hay 3 beisbolistas natos, ¿no? Un doyerista, allá tenemos otro doyerista también, y yo también soy doyerista y tenemos otros intereses en este momento. Pero soy yanquista por la americana. ¿Qué realmente pasó en esta serie mundial? Los que entraron por la puerta de lado, los colados, terminaron en la serie mundial, estamos hablando de los sorprendentes Kansas, y los menos sorprendentes Gigantes, porque recientemente fueron campeones de las Grandes Ligas, pero los grandes, los que ganaron 96 y 95 juegos, como Dodgers o los Nationals, se quedaron en la arrancada. Alan, ¿cómo lo viste vos? Mira, como que se cansaron, ¿verdad? Y resultó un equipo inspirado como los Royals. O sea, los Royals han sorprendido a todo el mundo. Totalmente. Es el caso de Minnesota hace 3 o 4 años, ¿verdad? Que dio la sorpresa incluso venciendo a los Yankees. Yo pienso que el fondo de todo esto, y todos lo sabemos, es económico, Javier, los estadios se han llenado, pero me parece que debían de hacerlo mejor, en vez porque solo son 2 por cada lado, ¿cómo le llaman la palabra? A los colados. Los comodines. Los comodines debían de ser 3 comodines por cada lado, pues. Por otro lado, esa muerte súbita no me parece, ¿verdad? Debían de darle más oportunidad a cada quien, por lo menos 3 juegos al comienzo, 5 fue para la eliminatoria, pues subirlo a 7, Javier. Bueno, en 7 está la final. Y esta también. Y el problema, ¿sabes? El problema que se ha dado también por la cuestión de los comodines es que acordate que hay 3 divisiones. Sí, entonces, sí, habían 3 divisiones, siempre volvés a lo mismo, pero sí aumentaron la cantidad de equipos, porque inclusive los Nationals no son tan viejos,
Es relativamente nuevo ese equipo. Antes existía en Washington, pero después se habían ido. Eran los y senadores. ahora los senadores de Washington entonces se fueron y Washington se había quedado sin equipo. Ahora aparecieron estos. Y han aparecido otros equipos también. Entonces eso parece que forzó a crear una nueva división. De todas maneras, con las 3 divisiones que habían existentes, que era la del este, la del centro y la del oeste, siempre tenían que jugar con un comodín, rifarse con un comodín. Ahora, las consecuencias, pues yo creo que todo el mundo queda sorprendido porque los Royals de Kansas City, que son los que van impresionando a todo el mundo, ¿verdad? Porque barrieron primero en la clasificación, barrieron en la división de playoff, pues, ¿verdad? Es decir, llevan como 8 juegos al hilo. Y no hay las grandes cantidades de dinero que se paga como se paga en los otros equipos, los mismos Dodgers. Pues, la planilla de los Dodgers, oíme, el tercera base que lo contrataron por 2 años, que ya está en sus últimos tiempos, Juan Uribe, 15 millones de dólares. Dime, por 2 años. Y yo creo que el próximo año yo no creo que ya vaya a dar resultados. Me parece que eso ha corrompido el béisbol en las mismas grandes ligas y esto lo vienen a demostrar los Royals. Fíjate bien, Tanaka, el pitcher de los Yankees, se volvió hombre de cristal. Le pasó lo de Derek Jeter, pero Derek Jeter ha demostrado una cosa, que es un hombre de honor y al final se retira con honor. Teixeira, por ejemplo, los grandes salarios, ¿para qué? Sí creo en Alex Rodríguez que va a volver, tienen la necesidad de Alex Rodríguez, ¿verdad? Y va a tener un buen año, pues, definitivamente, probablemente su último año. Pero a lo mejor esto puede ser una elección que puede favorecernos tanto a los fanáticos también, porque el béisbol, así como se pagan las grandes fortunas, también así cuesta la entrada ahora. Ir a un partido de béisbol en los Estados Unidos te cuesta caro. Entonces, si estamos viendo... ¿Cuánto vale un play, por ejemplo, en Los Ángeles? No, ahí te cuesta, en un juego normal, no ahorita, en un juego de temporada normal, cualquier juego así detrás del home te cuesta $150 detrás del home. Cualquier juego. En estas alturas, primero ya no conseguí, y si conseguí, no sé, ya es capricho, ahorita te puede costar hasta $1,000 detrás del home, pues, un partido. Y ahí, pues, en los Estados Unidos, con cualquier negocito que vos la pegué, te haces reales, pues. Entonces, es otra sociedad de consumo. Pero lo que yo quería llegar a la conclusión de esto es que los Royals de Kansas City, que es un equipo que no paga grandes fortunas y está haciendo una gran demostración, a lo mejor puede hacer que abaraten el béisbol y ahora los dueños de equipos paguen más por ese amor al deporte y no paguen las grandes fortunas y a lo mejor volvamos para atrás y no se paguen las grandes fortunas a los jugadores y al mismo tiempo bajen los costos de entrada al estadio. Tienen pues. que volver, fíjate que yo lo miro también por ese mismo lado, volver a construir peloteros, o sea, darle importancia a las ligas menores. Los Yankees y los Dodgers en este caso, según lo que ustedes estaban explicando, se han dedicado al mercado, a pagar más, en lugar de forjar. Los Dodgers tienen su granja, igual que los Cardenales de San Luis. Ellos tienen su granja y tienen la AA, AAA y después pasan de ahí y ellos sacan para las grandes ligas. La próxima semana la seguimos porque ya habrá comenzado, ahora ya vamos a tener los primeros resultados. Por ahora pues ya se nos venció el tiempo, les agradecemos a todos, los esperamos la próxima semana.